Bienvenidos a todos a esta sesión en la que está Open Class, en la que vamos a hablar de la psicomotricidad y el TDAH. Y en realidad hay un subtítulo, y creo que podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el poder del movimiento en el aprendizaje? Y para esto contamos con dos expertas. Por una parte, contamos con Mar, que es médico especialista en desarrollo infantil, es coautora y autora de varios libros, entre los que se encuentra el de 100 preguntas sobre TDAH. Rosina Uriarte es maestra experta en desarrollo infantil, pionera en las aulas de estimulación temprana y donde creó una en Castro Urdiales, en Cantabria. Es madre de dos hijos, uno de ellos tuvo dificultades y fue quien le inició en este gran recorrido, en esa gran historia, ¿no?, de todo esto. Bueno, pues Mar, empezamos contigo. ¿Qué es el TDAH? Pues el TDAH sería un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza, ¿no?, por esas dificultades de concentración, esa actividad excesiva, con una tendencia a la impulsividad. Se le atribuyen diversas causas, entre las que se encuentran factores genéticos, neurobiológicos, psicosociales, ambientales. La incidencia aproximada está entre un 3 y un 8%, variando un poquito, depende de la región que analicemos. Eh, Tiene mayor incidencia en varones que en mujeres, siendo el patrón hiperactivo más frecuente en los niños y el desatento más frecuente en las niñas. Y según el tipo de sintomatología que reunamos o que tenga el niño, va a presentar un subtipo de ese TDAH, no va a ser predominantemente desatento, predominantemente hiperactivo o impulsivo, y el tercer tipo es el tipo combinado. Evidentemente todo esto tiene consecuencias a nivel social, familiar y académico. Rosina, hablamos del TDAH, hablamos del movimiento, hablamos de cuál es la diferencia entre psicomotricidad, neuromotricidad. ¿Es lo mismo? ¿Hablaremos de lo mismo? Cuéntanos un poco. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se utiliza mucho el término psicomotricidad de una manera muy general, pero sí que hay una diferencia entre psicomotricidad y de lo que vamos a hablar hoy más en concreto, que es de la neuromotricidad. La psicomotricidad es un trabajo con el movimiento que busca el desarrollo de las habilidades motrices y también expresivas, creativas en los niños. Y los niños disfrutan del movimiento explorando con su cuerpo de forma espontánea la psicomotricidad, aunque también se puede realizar de una manera más terapéutica, pero en la neuromotricidad lo que vamos a hacer es un trabajo más dirigido, no es un trabajo espontáneo por parte del niño, es un trabajo dirigido con unos movimientos escogidos, porque son los movimientos que la naturaleza nos ha dicho que son los más reguladores o de los que depende el ser humano para desarrollarse plenamente. Así que son esos ejercicios, esos movimientos los que vamos a utilizar de forma concreta, y lo vamos a hacer de una manera dirigida. El niño pues tiene unos ejercicios concretos que hacer, como decíamos, de forma sistemática, y tenemos que hacerlo de forma repetida también, porque solamente la repetición llevará a que haya cambios a nivel cerebral. Entonces está la psicomotricidad como disfrute y trabajo espontáneo con el cuerpo y el movimiento, y está la neuromotricidad como trabajo con el movimiento y el cuerpo también, pero buscando la maduración global del niño o del ser humano, porque cuando hablamos, podemos decir también buscando el desarrollo cerebral, que al final desarrollo cerebral, estamos hablando de desarrollo cerebral y de desarrollo infantil, de desarrollo de todos nosotros como seres humanos, ¿sí? Creo que son dos cosas que deben combinarse. El niño necesita ambas. Ese ratito de psicomotricidad, ojalá fuera diario en los coles, y también neuromotricidad también. Los niños con TDAH lo necesitan, o que tengan otros diagnósticos, otras necesidades en el desarrollo, lo necesitarán más, pero en general todos los niños también se ven beneficiados por el trabajo de la neuromotricidad. Mar, tú como médico especialista en ese desarrollo infantil, ¿nos contarías un poquito sobre la importancia del desarrollo motor y estudios realizados? ¿Cómo es ese desarrollo? ¿En qué hay que incidir? Efectivamente, pues existen estudios que han detectado que en los niños con TDAH existen dificultades en las habilidades motrices, tanto a nivel psicomotor grueso, nivel psicomotor fino, a nivel de coordinación, habilidad motriz, equilibrio.
Incluso también hay estudios predictivos en el sentido que indican que las habilidades motrices que el niño desarrolla en los 6 primeros años de vida van a servir un poco como predictivo para ver si, ¿no? En el sentido de si ese niño puede desarrollar algún trastorno de atención o no. Y yo añadiría, ¿no? Pues que vemos muchas veces que además pueden, si el desarrollo no es correcto, pueden desarrollar mayores dificultades a nivel académico, ¿no? Siempre hablamos de que el máximo control motor es la capacidad de lograr la quietud, es decir, la quietud un niño no la va a lograr si no ha desarrollado completamente ciertas habilidades motrices, ¿no? Y no ha desarrollado correctamente unos patrones motores fundamentales que desarrollan los 6 primeros años de vida, ¿no? Cada uno de esos movimientos que va a ir desarrollando durante esos 6 primeros años de vida, el volteo, el arrastrado, el gateo, antes de llegar a la deambulación, tienen un sentido pleno y van a permitir desarrollar unos circuitos, unas áreas cerebrales, unas habilidades motoras y sensoriales que son fundamentales en el futuro, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que la corteza cerebral, ¿no? Que es la que tiene que dedicarse a atender al entorno, a los aprendizajes, necesita de que ciertas actividades sean automáticas, de que se hayan construido unos correctos automatismos. Cuando ese cerebro tiene que estar pendiente del control postural, porque eso no se ha logrado de forma automática, es mucho más difícil que el niño pueda estar atento, sereno y aprendiendo de forma correcta. Rosina, al hilo de lo que está diciendo Mar, y tú antes has hablado de la psicomotricidad, ¿cómo podríamos integrar esta psicomotricidad en un entorno escolar, pero desde esa vista inclusiva, que estamos en la inclusión? ¿Cómo haríamos todo eso? Pues bien, hemos dicho que, claro, la neuromotricidad, que es lo que realmente sería lo que, de lo que hablaríamos para si lo que nos preocupa es, nuestro objetivo es trabajar con niños que tienen dificultades como pueda ser el TDAH. Necesitamos, como decíamos, que sea un trabajo estructurado, dirigido y que sea repetido. Entonces, para cumplir todo esto, nos queda solo una manera de hacerlo, de incorporar este trabajo en el aula, y también lo mismo ocurre en el hogar, que sería introducirlo, incorporarlo dentro de la rutina del trabajo diario en el aula. Y como rutina podemos hacerlo de dos maneras, escogiendo diferentes actividades que se van incorporando a lo largo del día entre las actividades escolares, pues por ejemplo, descansos entre una actividad y otra donde los niños puedan realizar determinados movimientos que les ayuden a prestar atención porque el movimiento activa el cerebro y podemos realizar, pues como recomienda Sally Godard, que es experta en reflejos primitivos, por realizar unos giros durante 30 segundos en una dirección o en otra para activar ese cerebro de los niños y tenerlos más despiertos y pudiendo prestar una mejor atención. Es un ejemplo. Y podemos hacer eso, diferentes actividades previas al trabajo escolar y de atención, o podemos realizar pues eso, también descansos entre las diferentes actividades, y también podemos realizar lo que llamaríamos un circuito, que es una serie de ejercicios que se realizan uno tras otro y durante 10-15 minutos al día, de forma, como decíamos, siendo parte de la rutina diaria, que los niños pasasen por estos ejercicios, ¿no? Y ahí lo ideal sería incluir ejercicios que hicieran al niño sentir su cuerpo, ejercicios de estimulación sensorial como del tacto y la propiocepción especialmente, ejercicios vestibulares con el movimiento, movimientos repetidos que son muy reguladores y ejercicios como los que ha mencionado también Mar, de repaso de las etapas motrices, esas tempranas que realiza el bebé en el primer año de vida, como puede ser el arrastre, el gateo o el rodar también haciendo croquetas. Así que esas dos maneras serían pues las que utilizaríamos para incorporar la neuromotricidad en la rutina diaria, y teniendo en cuenta que lo que buscamos es favorecer a los niños que tienen TDAH, en este caso, que es de los que estamos hablando, pero también favoreceríamos a otros niños que puedan tener otros diagnósticos y al grupo en general, porque vamos a trabajar con el grupo. Porque estos movimientos, este trabajo de la neuromotricidad es beneficiosa para todos los niños y muy especialmente para quienes más lo necesitan, que puedan ser los niños con TDAH.
Y aunque pueda parecer un añadido más que los profes puedan estar pensando, y los padres en casa también, pero en el aula estás pensando, madre mía, con todo lo que tengo que hacer, esto es un añadido más, es una inversión de tiempo que a lo mejor no tengo, pues la realidad es que haciendo este tipo de trabajo buscamos que los niños pues fluyan más, ¿no? Puedan prestar mejor atención y que las actividades pues al final lleven menos tiempo. Al final es más un ahorro de tiempo que una inversión extra, aunque pueda parecerlo. Mar, eh, completando un poquito lo que está diciendo Rosina, ¿nos podrías decir alguna técnica, actividad específica que haya demostrado ser particularmente efectiva en todo esto? Bueno, un poco lo que ella decía. Evidentemente el motor es el aprendizaje, el movimiento es el motor del aprendizaje, ¿no? Y los hacemos que estén sentados muchas horas al día. Entonces, simplemente el moverse va a permitir reducir el cortisol, ¿no? El cortisol, si está muy elevado, nos va a bloquear áreas de aprendizaje, áreas de memoria, esos prefrontales que son los que al final tienen que ayudarnos a atender y a eliminar estímulos irrelevantes. Entonces, ese movimiento, en el sentido de que podemos convertir al niño con un TDAH, podemos convertirlo en ayudante, hacerlo encargado, enviarle a recoger, buscar papel, lo que sea, para permitirle esos pequeños momentos de movimiento. Pero un poco lo que dice Rosina, cuando planteamos esas pautas de ejercicios, que a mí me encanta llamarles descansos activos, ¿no? Esos pequeños descansos entre hora y hora, entre materia y materia, en los que proponemos esos ejercicios específicos, son todos ellos con un sentido propio, reguladores, para integrar esas fases del desarrollo, integrar esos reflejos, activar esos circuitos y esas áreas cerebrales, ¿no? Esos son los que, bueno, se ha visto como posteriormente a la realización de esas actividades, los niños están más despiertos, digámoslo así, más atentos, y además estamos reforzando todo ese desarrollo de 0 a 6 que, como ya he dicho, en muchas ocasiones se ve alterado en los casos de niños con TDAH. Por tanto, estamos reforzando todas esas fases fundamentales del desarrollo de 0 a 6 en todos los niños, como dice Rosina Uriarte, pero específicamente en aquellos que tengan más dificultad, ¿no? Entonces, un poco lo que ha comentado ella, esos ejercicios. Muy bien. Rosina, mira, hay una pregunta y nos pregunta, no sé cómo se llama, pero dice, buenas tardes, para estudiantes de eso, ¿alguna recomendación y dónde podemos encontrar estas rutinas de ejercicios? Muchas gracias. Y para alumnos con Asperger o autismo, ¿se sabe si pueden ayudar a este tipo de ejercicios? Te pregunto esto porque seguro que tú tienes ahí algún ejercicio, algunos que has hecho y que ahora podríamos hacer. Claro, claro, esa pregunta iba para mí, ¿verdad, Ana? Me la Para has- ti. Con la ESO es lo mismo, el trabajo de base es el mismo, a cualquier edad, incluso luego pues a lo mejor estáis planteándose también en adultos. Claro, no vamos a trabajar exactamente de la misma manera con niños de infantil que con niños de la ESO, pero los niños de la ESO, como decía Mar, también necesitan moverse, necesitan esos descansos activos, me encanta el nombre, porque necesitan, pues eso, activar su cerebro, despertarlo, y, y pues todas las actividades de movimiento son excelentes para ellos. ¿Dónde poder encontrar estos movimientos? Esa es una buena pregunta porque existe bibliografía. Yo recomiendo desde luego la bibliografía de Mar y de su padre, de los doctores Ferré, vamos, Jorge y Mar Ferré. Porque esa bibliografía no tiene desperdicio, desde luego, y seguro que Mar, tú puedes a lo mejor recomendar algún libro específico que tenga ejercicios. Hay otros autores también que también nos hablan de ejercicios motrices. eh, mm, pero vamos así, ahora mismo para la ESO estoy intentando pensar en bibliografía concreta o dónde se puede encontrar. No sé más si tú podrías aportar aquí algo más concreto. No sé, Ana, si quiere añadir algo, si no, sí que en uno de los libros, la del de neuropsicopedagogía infantil, pues se pueden encontrar ejercicios específicos y en su día realizamos una serie de patrones motores con una música específica para aplicar dentro de las aulas y demás. Muy bien, vale. Eh,
En la línea de todo esto, dice, buenos días, mi pregunta es de Adrián, dice, ¿los niños con TDAH pueden influir en los niños que son tímidos? Es decir, ¿pueden impulsar para que los demás actúen como el niño con TDAH? ¿El niño con TDAH puede hacer que otros niños que son tímidos actúen como él? Eso es. Ahí cabría valorar quién está haciendo la pregunta, si la parte de TDAH o la parte del niño tímido para mí. Pero en todo caso, bueno, a uno le tendremos que trabajar un aspecto y al niño tímido tendremos que reforzar su personalidad para dejarle que nos influya, difícil, pero que no se influya por esa situación, porque a lo largo de la vida y del camino se va a encontrar muchos factores que le puedan influir. Sí, Muy creo que bien. el trabajo con el grupo sería beneficioso para ambos niños, porque al final estamos trabajando con la neuromotricidad para lograr una maduración en todos ellos y eso les va a ayudar tanto al que tiene TDAH como a otros niños que puedan tener otras dificultades. Sí. Pero nos habíamos quedado en esos descansos activos que íbamos a hacer algún ejercicio, ¿no? Rosina, ¿Vamos a hacer algún ejercicio? yo creo que hay que hacer algún ejercicio para que se hagan un poquito cargo de que a veces tampoco no es necesario el aula de psicomotricidad como tal, No, sino que en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación, o sea, claro. no hace falta más sitios. Haznos alguno. Invítanos. Bueno, la hacemos, ¿no? Claro, claro, claro. La hacemos. Pues mira, Y os simplemente invitamos a todos los que estáis a aquí, todos. porque para que veáis, o sea, es el modo de ver que es fácil de hacer, Sí, ¿no? un minuto, porque bueno, los ejercicios se pueden hacer durante un minuto. Nos levantamos de la silla, nos colocamos al lado de la silla en nuestro cole, al lado del pupitre, ¿sí? Y vamos a hacer, por ejemplo, se me ocurre una marcha cruzada, que es un ejercicio que, al igual que otros ejercicios de base, como el arrastre y el gateo, para el cual necesitamos tener un espacio bueno, y una dedicación pues un poquito mayor, pero vamos a hacer, se puede hacer durante un minuto, lo podemos hacer algo menos, no sé, Ana, si tenemos tiempo para hacer un minuto de marcha cruzada. Esto no estaba previsto, pero, pero se me ocurre este ejercicio, Eso es por lo ejemplo. bonito, ¿no? Que Un sea... ejercicio, es bonito, sí. Un ejercicio que comunica ambos lados del cuerpo y cuando tenemos que tener presente que cuando vemos que un niño está trabajando con los dos lados de su cuerpo de forma coordinada, estamos viendo dos lados del cuerpo que se comunican y aunque no lo estemos viendo directamente, también estamos viendo dos hemisferios cerebrales que también lo están haciendo, están coordinándose y comunicándose. Con lo cual podemos hacer este ejercicio, lo podemos hacer con música, lo podemos hacer repasando también conceptos, ¿no? No sé, las tablas de multiplicar, se me ocurre o algo así. Eso ya a lo mejor no es un descanso tan descanso, pero se puede trabajar también. Creo que es muy buena idea trabajar los conceptos que queramos que nuestros niños aprendan en el cole o en casa, hacerlo con movimientos. Por ejemplo, con la marcha cruzada. La marcha cruzada es algo muy sencillo y lo que queremos es pues eso, coordinar el lado derecho del cuerpo con el izquierdo y no solo eso, sino la parte de arriba coordinada con la de abajo, con lo cual voy a tocar mi rodilla izquierda con la mano derecha y mi rodilla derecha con la mano izquierda. Y para ello he de elevar bien mis rodillas y nada, y realizar este cruce. Para hacerlo un poquito más difícil, podemos utilizar el codo en lugar de la mano y así vamos haciendo este cruce más marcado. Para hacerlo más difícil, podemos hacerlo como si fuéramos astronautas en la Luna. Y entonces lo hacemos muy despacio, que esto requiere de mayor equilibrio. Y bueno, pues es un poquito más difícil. Sí que tenemos que pedir a los niños que levanten bien sus piernas, porque lo que tienden a hacer es esto. Mueven un poquito las piernas y se tocan justo aquí sí, en el muslo. Y eso no es lo que estamos buscando un patrón cruzado marcado. Así que vamos a elevar bien las rodillas y a tocarlas. Así. Y a cada una de las edades, ¿no? Voy añadiendo, Rosina, mientras vas haciendo, vamos a ir aumentando el grado de dificultad de ese patrón cruzado, pasaremos a marcha del soldado, que le llamamos a algunos, luego parando en firmes, siempre hay que llegar a automatizar el movimiento, haciéndole preguntas,
cuando sabe hacerlo haciendo preguntas, mantenerlo. De esa manera también trabajamos la automaticidad de la escucha, que es tan, bueno, es muy importante para la atención. Fijaros, yo, por ejemplo, esta mañana he tenido un chico de 20 años en consulta, ¿no? Que él mismo, al reproducir estos patrones, se ha dado cuenta que le salía el patrón homolateral que llamamos, es decir, solo un lado del cuerpo. Era incapaz de cruzar Ya, el otro lado del cuerpo cuando yo le hacía preguntas. Entonces, esto sí bueno, lo bueno. tenía problemas atencionales, problemas de motricidad y le he puesto el patrón cruzado, una de las formas más complicadas, pero para, ¿no? Para ejercitar en casa y hacerlo en casa. Sí, que antes he dicho que podíamos practicar conceptos como, pues eso, las tablas de multiplicar o así, pero eso siempre y cuando el niño tenga automatizado este patrón, porque claro, como dice Mar, si un niño tiene que emplear su energía consciente en realizar el movimiento, no va a poder responder o hacer un trabajo cognitivo a la vez, ¿no? Pero cuando ya es capaz de hacerlo, sabemos que el patrón está automatizado. Y Están con los hablando, están preguntando. sí, pero no, perdona, no. Simplemente, Ana, no, que se puede hacer incluso sentados para los niños que tengan problemas de Vale, equilibrio. digo porque están preguntando en el foro si Sí, la marcha se hace desde el sitio y estás contestando que la marcha la puedes hacer en el sitio, lo puedes hacer moviéndote, incluso si hay problemas de coordinación lo puedes hacer sentado, ¿no? Cuando son niños pequeñitos tú lo coordinas y luego ya lo haces de pie, lo haces moviéndote, bueno, hay diferentes, Mar lo decía antes, ¿no? Que o sea, es el ir complicándolo poco a poco dependiendo también a veces no tanto de la edad, sino de la situación del niño que estemos tratando, Un ¿no? ritmo combinando pierna derecha, brazo derecho, ritmos, golpear, también sirve. Rosina, ¿cómo sería pregunta con las tablas de multiplicar? pues nada, pues el uno por uno es uno y el uno por dos, dos. O sea, vamos a estar repitiendo mientras vamos, Eso es. como antes se hacía con el ritmo con las Pregunta canciones. que hacía Elena y creo que sí que merece la pena. Y luego están hablando bastante, hay varias preguntas que sugieren, que dicen, hombre, todo esto hecho con música, mucho mejor, ¿no? Claro, Pues claro, efectivamente. sí, sí. Hay una pregunta sobre, o sea, sobre hacer la respiración por una fosa nasal y luego por la otra. No hay ningún problema, digo que son también modos de, ¿no? de estimular. Sí, sí, la Eh, respiración es importante. vale, muy bien. Bueno, pero hay aquí una pregunta que sí que me gustaría retomar, ¿no? Y esta es para Rosina. Rosina dice, ¿cómo pueden los padres integrar el movimiento, la actividad física en la vida diaria de sus hijos para apoyar este desarrollo? A veces en los colegios, bueno, pues esto se estimula, se tiene en cuenta, se trabaja. Tú que has tenido un niño con dificultades, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Pues lo ideal es que los padres incorporen este trabajo en el hogar, además de lo que se pueda hacer en la escuela, porque los padres aseguran, la familia asegura esa continuidad, esa repetición, que si es posible, si es diaria, pues es mucho mejor, ¿no? Cuanto más se parezca a lo diario o cuanto más se acerca a lo diario, pues mucho mejor. Yo como madre pues también tuve pues un bebé que desde muy pequeño dio muestras de que había dificultades y eso suele ser así. Lo que ocurre es que no nos han enseñado a observar las dificultades que muestran o las manifestaciones que muestran los bebés y los niños en infantil, pero muchos de ellos ya están dando muestras de que algo no va bien en el desarrollo y luego ese algo que no va bien muchas veces se puede manifestar en un TDAH, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte que a los 4 años, pues di con entonces se llamaba organización neurológica, que son ejercicios que desarrollan, ayudan a madurar el cerebro, dando una segunda oportunidad a este, ¿no? De madurar. Y tuve la suerte de dar con profesionales excelentes como fue el doctor Ferrer Mar, eh, que bueno, siempre me acordaré muchísimo de él. Estoy inmensamente agradecida, aparte de que ha sido para mí el gran referente en todo lo relacionado con el desarrollo infantil. O sea, y lo seguirá siendo, vamos. Y bueno, pues tuve esa fortuna de dar con este trabajo. Fue un trabajo duro, pero de verdad que es el trabajo más satisfactorio que podamos realizar los padres. Es mucho más duro quedarse sin saber qué hacer y viendo pasar el tiempo y las dificultades que se van haciendo mayores, ¿no? Cada vez.
igual que nuestros niños. Es un trabajo muy satisfactorio. Se habla mucho de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Se habla mucho de esto. Pues yo estoy convencida, bueno, vamos, no solo porque haya sido mi experiencia, por mi experiencia y por la que he visto en tantas familias y porque pienso que es así. Este es el trabajo de mayor calidad que nos ofrece el tiempo de mayor calidad que podamos tener con nuestros hijos. Es un trabajo muy satisfactorio. Estamos trabajando por lograr una maduración que tendrá efectos a lo largo de toda la vida de nuestros hijos. Estamos invirtiendo en la vida de nuestros hijos, casi nada. Creo que es muy motivante para los padres que por fin pues conocemos qué es lo que está ocurriendo a nuestros hijos y cómo podemos ayudarles. Que tomar esa responsabilidad no es fácil, pero una vez que la tomas, decides tomarla, te das cuenta de que es una responsabilidad que es lo que es muy grande, pero que va a ofrecernos satisfacciones. Cuando vemos los avances, no hay responsabilidad y trabajo que sea más satisfactorio, como os decía. Es también motivante para los propios niños porque es mucho más fácil poner a un niño a hacer una marcha cruzada, a rodar por el suelo, a hacer ejercicios con el movimiento, a recibir un masaje con presión. Todo eso es mucho más motivante para el niño que sentarse a hacer los deberes o a practicar la lectura o a hacer fichas de atención. Es inmensamente más motivante, con lo cual jugamos con esa ventaja. ¿Y qué más os quería decir? Que, mm, pues que tenemos que hacer lo mismo que hemos dicho de cuando hemos hablado de incorporarlo al aula, tiene que ser parte de la rutina, porque esa es la única manera que nos asegura que pueda haber una continuidad a lo largo del tiempo y pueda haber una repetición a poder ser diaria. Y, y nada, de ahí, pues, bueno, otra cosa que os quería decir también que refuerza el vínculo con el niño y para mí eso fue algo muy importante también. Debe ser un rato de disfrute con nuestros hijos. Intentar lograrlo como un juego familiar y de disfrute hace que el camino sea mucho más bonito y los resultados sean mucho mejores. Y yo la verdad lo he vivido así y creo que, vamos, que ojalá las familias que lo incorporen también lo vivan así. Y así pasamos de un consejo a los 6 años que me dieron de tu hijo nunca va a poder estudiar, hazte la idea, tienes que hacerte la idea de esto, a un chico con, bueno, un adulto que tenía 30 años, tiene una carrera de ingeniería, tiene un trabajo estable, una novia estable y una vida pues con control, que es lo que más me preocupaba a mí, el control, controlar sus impulsos, el movimiento, sus emociones y bueno, pues esto es lo que quería contar, ¿no? Que es el mayor tiempo de calidad que podamos pasar con nuestros hijos, especialmente cuando ellos lo necesitan. Bueno, os habéis fijado que yo me iba. Ah, Mar, di. No, no, di tú, No, anda. tú, sigo. Sí. No, de cara a los padres, bueno, Rosina, todo lo que ha dicho, pero sí que yo sobre todo insistir en el hecho de que contemplen que el primer gran hito del desarrollo de un niño no es cuando empieza a caminar, que es todo ese momento lo tenemos todos en mente, sino que previamente hay hitos fundamentales, ya lo hemos dicho, pero insistir en ello, ¿no? El arrastrado, el gateo, el volteo, son fases fantásticas, fundamentales, y que por tanto tenemos que hacer una buena acción preventiva, supervisar, ver qué va completando cada una de esas fases. Y otro pequeño aspecto que a veces me encuentro en consulta, es que dicen, no, es que el niño ya no quiere gatear y a los 9 meses se quiere poner de pie. Vale, pues baja tú al suelo con el niño, baja a su plano para que él no quiera subirse al plano del adulto. Ponte tú en el suelo, juega con él en el suelo, que vea que disfruta en el suelo, ¿no? Y para más mayores, evitar al máximo, máximo, máximo pantallas. Si lo difícil es que un niño no se mueva, porque la capacidad de excitación, de activación la regala la biología, ¿no? Entonces, quería añadir eso. Sí, yo no he dicho qué es lo que hicimos, pero parte de este trabajo del que está hablando Mar, que hace el bebé y que es esencial para su desarrollo, pues luego se puede retomar. Y entre las cosas que hicimos fue el arrastre, el gateo, bueno, primero el volteo, el arrastre, el gateo, entre otras varias cosas, sí. Muy bien. Bueno, pues os decía antes que habéis visto que yo en algún momento me iba hacia allí. ¿Por qué? Porque me he quedado inquieta con la pregunta de la bibliografía, porque tampoco no hemos dicho nada. Entiendo que hay aquí dos personas que han escrito libros y que no les daba un poquito de... Entonces, lo que he hecho ha sido, como los tengo a mano, es seleccionar los libros y los voy a ir mostrando para que podáis ir viendo los libros que son muy recomendables. Empiezo por un manual de estimulación temprana que se llama Esos preciosos primeros años de Rosina Uriarte y que está
en la editorial Temática, Prismática Infancia. Mira que temática, es sí. lo tenéis Ahora ahí. se llama Cómo acompañar al desarrollo de los niños de 0 a 6 años. Le han cambiado el título, pero bueno, Vale. y es este. Mm. Bueno, ¿quieres decir algo más de este libro? No, es un libro que está muy enfocado al trabajo con todos los niños en general. Vale. Y bueno, no, nada más. Gracias, Ana. Bueno. Luego tenemos otro de Jorge Ferrer Beciana y María del Mar Ferrer Rodríguez, que es 0 a 3 años, el desarrollo neuropsicomotriz de los 3 primeros años de vida. Y ahí van apareciendo todos los hitos que nos iba diciendo ella. ¿Eh? Este es de la editorial, a ver, échame una ayuda. Lebón. Llevo Nebón, sí, eso es, todas todos los libros Nebón, ¿no? En la misma línea también de Jorge Ferrer y Elisa Ribao es el desarrollo neurofuncional del niño y sus trastornos. ¿Eh? También Le Bon, que también está aquí. Por otra parte, hay otro libro que me parece muy interesante, que son Reflejos, Aprendizaje y Comportamiento, que es Sally Godard, que es como un manual básico, Mm, que está aquí. sí. Tenemos otro que es Aprender moviendo el cuerpo, que es de Cala Hannaford, que también me parecía muy interesante. Y sí, me dejaba aquí uno que es muy interesante también. A ver, este, que es el de la integración sensorial en los niños, de Jens Ayres, que este sí que es también fundamental. Y termino con otro que es de Mind Moves, que es Mente en Acción, de Melody de Jager. Ahora no tiene esta portada, pero el título sí que es igual. ¿Eh? Mm, Bueno, mm. me parece que bibliografía ya os hemos dado porque nos hemos quedado un poco cojas. Entiendo que como ellas son las autoras, pues también estaban un poco apuradas, ¿no? Pero bueno, me parece que merecía la pena esto, ¿no? Gracias. Bueno, por otra parte, preguntan alguna información sobre cursos sobre psicomotricidad. Hombre, yo os puedo contar ¿no? O sea, en concreto nosotros en la UNIR tenemos, ¿no? El experto en neuromotricidad y psicomotricidad, del que yo soy la coordinadora. Entonces, bueno, me parece que bueno, en este sistema es un poquito lo que estamos contando ahora, ¿no? Fruto de estos cursos. Vale, Mar, tengo una pregunta. Mira, es una pregunta que nos la han hecho ya hace varios días, pero nos decían, ¿pueden influir el uso excesivo de pantallas en la frustración de este tipo de alumnos que están acostumbrados a que todo es inmediato? ¿Qué nos dices de las pantallas? Por supuesto, o sea, de las pantallas yo creo que podríamos hablar solo de ello una hora, que influyen a nivel del desarrollo que hemos comentado, porque el rato que el niño que esté con pantallas no está moviéndose en el suelo, además le está afectando su sistema visual. Influyen, además del tema visual, pues evidentemente son inputs de dopamina continuos que el niño recibe sin un esfuerzo previo y por tanto el sistema se está acostumbrando a recibir esa dopamina, esos impulsos de dopamina continuamente y sin esfuerzo, lo que hace que el entorno poco a poco le desmotive porque va a un ritmo excesivamente lento, ¿no? Y que al final esas áreas prefrontales que son fundamentales no acaben de desarrollarse correctamente, ¿no? Porque no acaben de manejar correctamente esa dopamina, ¿no? Y aparte, pues influyen en conciliación de sueño, sistema visual, un montón de áreas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta de limitar al máximo, máximo, máximo. Sí, a mí me gustaría añadir, no sé si puedo, Ana, que los niños no aprenden a estar quietitos esperando, no aprenden a esperar, no aprenden a controlar el movimiento en esos ratos de espera o de inactividad que se puedan dar a lo largo de la vida y tampoco aprenden a gestionar sus emociones, porque en cuanto el niño tiene las pataletas en la etapa en las cuales son habituales y son necesarias, les damos estas pantallas que los calman, ¿no? Y eso hace que el niño dependa de algo, un elemento externo para calmarse, para no aburrirse, para estar quieto. Y eso es muy peligroso, que el niño no pueda hacerlo por sí mismo, porque hoy es una pantalla y el día de mañana puede ser otra cosa que necesite el niño para calmarse, estar quieto, no aburrido, calmar sus emociones, sentirse bien.
y no hay tiempo también, eso que dices tú, ¿no? Para el aburrimiento, que es cuando se activa ese hemisferio derecho, que es el creativo, ¿no? Entonces ya no hay tiempo para el aburrimiento, están continuamente con todos los minutos del día con esa hiperactivación. Vale. Eh, Rosina, ¿cuál podría ser? Nos preguntaron también ya hace varios días, nos llegó esta pregunta de cuál podría ser el papel del maestro de educación física. Claro, hemos hablado de la neuromotricidad y el profesor que está ahí que da educación física, ¿qué puede hacer? ¿Cómo colabora? Sí, bueno, yo creo que el papel podría ser maravilloso, magnífico y importante. Si el profesor de educación física es consciente de cómo el movimiento, la incidencia que tiene el movimiento en el desarrollo y cómo observando el movimiento de los niños puede observar el grado de desarrollo alcanzado por los mismos, ¿no? Y cómo a través del movimiento puede reforzar, apoyar ese desarrollo, pues las clases de educación física cambiarían radicalmente, ¿no? Y y el profesor creo que en coordinación con el tutor o la tutora y con la familia podría pues trabajar de alguna manera por ayudar a los niños, a los niños que tienen TDAH, cualquier otro diagnóstico o todos en general para que madure su desarrollo, ¿no? Eh, Creo que sería magnífico que los profesores de educación física conocieran esto. Y vamos a ver, porque aquí hay muchísimas preguntas. Hay que ir poco a poco. ¿Se puede ver beneficios en niños con TDAH que ya en una edad avanzada o incluso en la pubertad? A veces más complicado. Pues no sé si yo lo vi en mi hijo de 12 años, que me planteé cómo voy a seguir trabajando con él a esta edad. Me parecía que ya era muy mayor y sin embargo, pues ahí trabajando con él dio un cambio muy grande. Pero el cerebro sigue siendo plástico toda la vida, con lo cual los cambios los podemos ver a cualquier edad. En principio, nunca tanto como en el niño pequeño, nunca va a ser tan fácil el trabajo, tan sencillo o con tan poco esfuerzo como en el niño pequeño, pero siempre va a merecer la pena. Sí, yo creo que sí. Te explicaba antes, ¿no? El caso del chico de hoy de 20 años, por tanto, seguimos trabajándolo. Ahora bien, a veces estamos ante situaciones multifactoriales que requieren de un abordaje desde diferentes puntos de vista, ámbitos y profesionales. Por tanto, ¿no? Pues este chico ha estado ejercitando sus patrones motores, pero a su vez su psicoterapia. Otro tendrá que ejercitar sus patrones motores, pero a la vez, oye, tiene una disfunción visual, vamos a trabajar por ahí, ¿no? Que a veces es varias terapias que se unen, se unifican, siempre de manera personalizada, ¿no? Detectando en cada uno qué es lo que tenemos que abordar. Mar, ¿hay alguna pregunta por una parte, de ese diagnóstico de TDAH? ¿Cuándo se hace el diagnóstico de TDAH? Y bueno, siempre es el tema de cómo tratarlo, cómo trabajarlo. Tú como médico, ¿qué te parece? Luego Rosana a lo mejor puede completar un poquito. Vamos a ver. Vale. Ese diagnóstico de TDAH normalmente se suele hacer en la mayoría de los casos cuando desde la escuela alertan de que existe un problema o de rendimiento o para atender o excesivo movimiento, ¿no? Es ahí donde empieza normalmente la sospecha o la demanda por parte de la escuela. Ahora bien, sí que el diagnóstico requiere, ¿cierto?, de que padres y centro escolar cumplimenten, ¿no? Un test sintomático para determinar si realmente se cumplen criterios en ambos ámbitos, si se cumplen esos criterios, si no. Y la segunda parte de la pregunta era, perdona. Sí, o sea, ¿cómo se podría trabajar y tratar el TDAH? Vale, y como yo digo, muchas veces son diferentes factores que se reúnen hasta llegar a esa sintomatología, ¿no? Entonces, si hablamos, y a veces estamos ante una situación multifactorial, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es personalizar el abordaje, como ya he dicho, vamos a tener que detectar cuáles son las causas que se encuentran detrás o cuáles son las causas que están empeorando esa sintomatología para abordarlas en ese caso concreto, ¿vale? Si realizamos un abordaje causal o de esos
factores concomitantes que se añaden y empeoran la sintomatología, la terapia va a ser mucho más eficaz. Entonces, cuando hablábamos de que existen estudios que sí que alertan de que, mira, ya en un alto porcentaje de niños de TDAH ya sospechamos o ya vemos que hay un desarrollo motor incompleto o anómalo en los 6 primeros años de vida. Pues durante esos años no solo estamos desarrollando unos patrones motores, que es en lo que hemos insistido, pero a la par que el niño desarrolla un patrón motor concreto, desarrolla una capacidad, una habilidad sensorial, activa un área o un circuito cerebral. Por tanto, cuando exista una alteración en el desarrollo a uno de los niveles, probablemente va a alterar, va a afectar a nivel sensorial, a nivel motor, a nivel de circuitos cerebrales y por tanto el abordaje va a tener que ser completo, ¿no? En todos esos, analizando todos esos aspectos y tratando todos esos aspectos los que fallen. Rosina, Harry nos dice que una forma de canalizar el TDAH es practicando un instrumento musical. Tú de esto sabes algo, ¿no? Sí, Cuéntanos esto. yo de hecho, bueno, hablo de mi hijo, pero he visto muchas familias, ¿no? A través de la asociación que presido y de mi trabajo, pero bueno, pongo a mi hijo de ejemplo porque es el que tengo más cerca. Creo que una de las mejores terapias fue la música, precisamente, la batería que enseñó a un niño que era totalmente descoordinado a coordinar brazos o manos y pies, además haciendo cada mano y cada pie hacen una cosa diferente. Un niño que era totalmente arrítmico, le ha enseñado a llevar un ritmo y un niño que tenía una gran cantidad de impulsos, ¿no? Que no controlaba sus impulsos, ha aprendido a controlarlos porque toca en una banda y tiene que respetar sus tiempos, ¿no? Porque además es un buen batera. Entonces, Toca muy bien, ¿eh? Toca muy bien. sí, Yo lo he yo oído. creo que sí, tiene fama de ser bueno. Entonces, todo esto a mí me maravilla porque ha sido un niño realmente que a los 12 años era incapaz de trazar una línea recta con una regla o de cortar recto con tijeras. Tenía muchas dificultades y creo que el tocar un instrumento, sabemos que la música enciende muchas áreas cerebrales, prácticamente todas. Pero el tocar un instrumento lo hace mucho más, ¿no? Y creo que sí, que enseña muchísimo a nuestros chicos, especialmente con TDAH, a eso, a controlar los impulsos, a llevar los tiempos, el ritmo. Y bueno, sí, es algo magnífico, absolutamente recomendable la música. Bueno, Sí. estamos llegando al final, entonces por una parte comentar, hay gente que está pidiendo la bibliografía. No os preocupéis que os mandaremos luego un documento con toda la bibliografía. Por otra parte, comentaros que todo esto está dentro del experto de psicomotricidad y neuromotricidad. Y terminamos con dos frases. Rosina, danos una frase para terminar esto. ¿Cómo terminarías esto? ¿Qué dirías? Ay, madre mía, que lo que hacemos es imitar, como dijo Beatriz Padovan, ella dijo, quien imita la naturaleza tiene menos probabilidades de equivocarse. Y estamos trabajando con los niños de una manera natural, tal como nos dice la naturaleza que es necesario hacer para lograr la maduración cerebral que necesitan los niños, porque el poder controlar los impulsos, la conducta, la atención, el poder aprender requiere de una maduración cerebral, una maduración en el desarrollo. Y estamos trabajando por eso, de la manera natural, tal como se hace, ¿no? Como lo hace la naturaleza. Y que aunque pueda parecer muy loco para quien no lo conoce o demasiado sencillo, es realmente eficaz y tiene todo el sentido del mundo una vez que lo conoces. Mar, Una ¿cómo lo frase. resumirías? Pues que el movimiento es el motor del aprendizaje y lo único que tenemos que ofrecerles es tiempo y espacio para ese movimiento. Muy bien. Yo voy a terminar con una frase que es de tu padre, era de tu padre, Mar. Yo la repito constantemente, para mí es la reina y además voy a sacar a alguien que me acompaña, que siempre va conmigo, que nunca me defrauda, que está ahí. Los que me conocen saben que es mi cerebro, porque quien habla, quien escribe, quien llora, quien ríe, es mi cerebro. Entonces, hay que estimularlo, hay que trabajarlo
y de eso trata el experto en psicomotricidad y neuromotricidad. Bueno, nos despedimos, encantadas de que hayáis estado aquí. Gracias, Rosina, gracias, Mar, pues por todo Gracias. esto y nos vemos en siguientes ocasiones. Muchísimas Genial. gracias. Muchas gracias a todos que habéis estado aquí escuchando y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.